El título de este webinar es ¿En qué invertir y desinvertir para salir mejor de la crisis? Yo sé que es un título un poco raro, ahora les voy a explicar bien de qué se trata. Este es un título que definimos con la oficina de alumni del UDEP hace un mes más o menos. Y nosotros empezamos en la empresa a escribir sobre este tema hace mes y medio. Entonces, digamos, algunas partes tenían que ver con el momento de la crisis hace un tiempo, pero todavía es vigente, no hay ningún problema. Pero de todas maneras, investigando un poco más sobre el público, digamos, que nos acompaña o que probablemente nos iba a acompañar en este webinar, he incluido también algunas slides adicionales sobre el tema de emprendimiento. Eh, Como saben, pues yo soy emprendedor. Ahora les voy a comentar un poquito sobre los negocios que he fundado y con gusto pues compartir algunas ideas sobre lo que yo considero es importante para emprender y sobre todo las oportunidades que hay actualmente en esta crisis, porque la mayoría de veces pues crisis significa también oportunidades. Entonces, les comento un poquito sobre nuestras empresas, ¿no? Lo que hemos venido haciendo con mis socios en los últimos años. Estos son los negocios principales que tenemos. Es Aurum Consultoría y Mercado, Aurum Capital y Mercados y Regiones. Aurum Consultoría y Mercado, como su nombre dice, nos especializamos en estudios de mercado y en consultoría. En estudios de mercado formamos parte de la APIM, que es la Asociación de Empresas de Investigación de Mercado de Perú, donde están las principales investigadoras y la gran mayoría son extranjeras como Ipsos, Kantar, GFK, también están las grandes locales como Ariano, y bueno, y otras empresas de menor tamaño como nosotros, ¿no? Y bueno, en esta empresa tenemos 13 años de trayectoria. La, la fundé junto con Gustavo Riesco, que él era profesor en la UDEP también, un año después de haber acabado la universidad, cuando tenía 23 años. Ya llevamos 13 años trabajando en esa empresa. Hemos realizado en este tiempo más de 1000 estudios de diferentes tipos, hemos atendido a más de 300 clientes, hemos tenido más de 20 clientes internacionales de diferentes países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, España. La mayoría de estas queriendo hacer cosas en Perú o investigando el mercado peruano. Y también hemos trabajado con más de 15 clientes dentro del top 100 de empresas más grandes del país o pertenecientes a los grupos económicos más importantes como el Grupo Romero, el Grupo Breca, Intercorp. Entonces, digamos, trabajamos con una gama amplia de empresas por ese lado, ¿no? En Aurum Capital, que tiene un poco menos de tiempo, 10 años, ahí vemos temas financieros, eh, hacemos asesoría en finanzas corporativas, vemos transacciones como M&A, deuda privada, operaciones inmobiliarias. Eh, Hemos en este tiempo evaluado proyectos por más de 700 millones de dólares, hemos valorizado más de 30 empresas, hemos atendido a más de 200 clientes en temas de inversiones, ya sea inversiones en bolsa o en activos reales, y hemos visto transacciones por más de 70 millones de dólares en operaciones de money, de deuda. Nuestro enfoque en la parte de transacciones son operaciones entre 3 millones y 10 millones de dólares. Y Mercados y Regiones es una revista de negocios y economía que nosotros tenemos, que el año pasado fue la ganadora de la 8ª edición de los premios de periodismo económico iberoamericano del IE Business School, ¿no? Es una revista regional, nosotros somos muy fuertes en el sur del Perú, pero ya desde hace algunos años estamos entrando pues al mercado de Lima y creciendo fuerte ahí. Aparte de eso, en Aurum Capital realizamos inversiones y tenemos algunas inversiones inmobiliarias y también en restaurantes, ¿no? Les comento todo esto un poco para presentar a las empresas y también para un poquito dejar esto como antesala de lo que les voy a comentar después sobre lo que yo considero que puede ser un buen emprendimiento, una buena idea de emprendimiento y digamos eh, qué consejos les puedo dar respecto a eso, ¿no? Eh, a ver, ya entrando un poco en materia, a ver, obviamente todos tenemos muy claro el escenario en el que estamos actualmente. Es un escenario de mucha incertidumbre. Eh, Hay muchas variables en juego. La última vez que el mundo tuvo una situación así fue hace 100 años,
o sea, por lo cual no hay nadie ahorita que pueda decir yo ya he pasado por esto. Nos ha agarrado pues a todos, la verdad que muy poco preparados. Y como digo, es muy complejo y se sabe poco sobre lo que va a pasar, ¿no? Entonces, hay varias variables como las que pongo acá, ¿no? Hay una variable es lo que haga el país en cuanto a las políticas de respuesta económica que se puedan establecer. Cada país decide cosas diferentes. También las cuarentenas, cada país decide cosas diferentes. Restricciones a las actividades económicas, es lo mismo. Esas tres, digamos, son variables internas que los países deciden. Luego está la propagación del mismo virus, cómo se va a comportar. Eso es una variable, pues, totalmente exógena y que sí es común a todos los países y a todo el mundo en realidad. Luego la recesión económica mundial. Al Perú le va a impactar de una u otra manera lo que pasa en el mundo, ¿no? Y luego está pues también las decisiones que tomen las empresas y las familias, ¿no? Entonces son unas, y acá se podrían incluir otras variables, ¿no? Estas son algunas de las que juegan un papel en esta situación en la que estamos. Entonces son muchas variables que hay que tomar en cuenta y eso finalmente hace pues que el análisis de lo que puede pasar es realmente muy difícil, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una segunda slide, este, que, que son escenarios. Estos son escenarios de apoyo a consultoría de hace algunas semanas. Acá la idea no es revisar estos escenarios específicamente, sino la idea de pensar bajo escenarios, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay una tendencia humana creo que como seres humanos nos gusta mucho poder predecir qué va a pasar. Creo que inclusive, así uno no quiera, siempre tiene esa predisposición a imaginarse el futuro. Y en este caso no es la excepción. Entonces, lees redes sociales, noticias, y conversas con gente, escuchas información por aquí, por allá, y te vas armando una idea de lo que puede pasar. Y eso no es un error, eso es más bien una parte, digamos, de la naturaleza humana, pero lo que yo creo que sí es un error es que la gente se hace una idea de lo que cree que va a pasar y luego sus decisiones las toma en torno a eso, en torno a lo que cree que va a pasar. El problema con eso es que es muy difícil predecir qué va a pasar en este escenario y por otro lado, uno no tendría que tener respuesta solamente a un escenario cuando hay tanta incertidumbre, sino que es mejor tener un plan de acción para al menos 3 o 4 escenarios, porque no sabemos qué puede pasar. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Algunas cosas ya sorprendentes, por así decirlo, que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, la bolsa. La bolsa estadounidense ayer borró todas las pérdidas que ha tenido en el año, ¿no? La bolsa peruana también ha recuperado ya buena parte, me parece que está 15% abajo, de estar en 30% abajo en algún momento del año. Entonces esas son cosas que, por ejemplo, tal vez muchos no se esperaban, ¿no? Mucha gente, no sé si entre el público tenemos gente que invierte en bolsa, pero yo creo que la mayoría de ustedes estaba pensando de que se había caído 30 y se iba a caer 30 más, ¿no? Por lo feo que pinta el panorama económico, pero ahí hubo una sorpresa, ¿no? Entonces, pues, eso es un ejemplo de que pueden pasar cosas que uno no se espera, ¿no? Entonces, creo que es bueno, en el escenario en el que estamos, pensar en escenarios y tener un escenario pesimista, un optimista y uno realista, ¿no? El realista es el más probable. Todos los que han estudiado economía, administración, acuérdense de las campanas de probabilidad. En las colas, pues, uno tiene los eventos menos probables, que suelen ser el optimista y el pesimista si uno está analizando una situación como esta. Y entonces en el medio tienes el más probable, ¿no? Que es la parte, digamos, más elevada de la campana de probabilidad. Y eso es, pues, que tengamos una recesión fuerte este año, que el próximo año que aparezca una vacuna en algún momento, digamos, entre finales de año, inicios del próximo, que el próximo año sea de recuperación y el 2022, digamos, ya tengamos una cierta normalidad, ¿no? Ese es el escenario base que parece que es lo que va a pasar. Pero puede haber un escenario
más favorable, un escenario optimista, ¿no? Bajo el cual, por ejemplo, las políticas de reactiva, a ver, 60.000 millones, 90.000 millones de soles inyectados a una economía como la peruana, es un montón de plata, es una situación que no se ha visto nunca en la historia de Perú. Siempre que han habido problemas, el gobierno no ha reaccionado de la forma que ha reaccionado ahora. Entonces, tal inyección de liquidez al sistema y, y empresas que no estaban mal recibiendo tremenda inyección de liquidez a un costo casi cero, eso puede hacer de que la economía se reactive mucho más rápido porque la gente y las empresas van a cambiar de ya, acabó la crisis, tengo un montón de liquidez en mis cuentas, a ver, ¿cómo salgo a cazar oportunidades? Y eso puede hacer de que hay una recuperación más parecida a una de chica, ¿no? Entonces podrían pasar ese tipo de cosas. Y en Estados Unidos y en general en el mundo, parece que los ánimos ya se están recuperando, ¿no? Y eso es pues un poco, va de la mano con lo que está pasando con la bolsa, ¿no? Entonces podría haber un escenario en que la recuperación sea más rápida de la esperada y para eso hay que estar preparado. Y también podría haber un escenario más bien más pesimista, ¿no? Que también tiene menos probabilidad, pero puede ser que vengan siguientes olas de contagio, que nuestro gobierno tome pues muy malas decisiones en cuanto a cuarentena y en cuanto a reactivación económica, que el virus mute. Pueden pasar varias cosas y que más bien esta situación en la que estamos sea mucho más difícil de la que pensamos en este escenario realista, ¿no? Entonces, ojalá pues sea la optimista, ¿no? Obviamente, pero uno como empresa y como persona yo creo que tiene que estar preparado a distintos escenarios, porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces, solo pensar en uno y solo prepararse para uno creo que puede ser un error, porque, como digo, la incertidumbre es grande, ¿no? Luego, si vemos digamos, el impacto por sectores, esto, bueno, ¿no? Es una cosa que un poco lógica. Acá podemos ver a los sectores que van a estar menos o más afectados en los próximos meses, ¿no? Y acá, pues, hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, si el negocio de uno depende, por ejemplo, de viajes o depende del turismo, va a estar más afectado, ¿no? Si depende de la interacción social o de bastante gente en el mismo lugar, va a estar muy afectado. Ahí, digamos, hay distintos factores y cada uno de estos sectores tendría pues que tener un plan en realidad diferente, ¿no? Y entonces ahora aterrizamos en esta pregunta, ¿no? Que es, ¿en qué invertir? Y es invertir para salir mejor de la crisis. No sé si se entiende, paso a explicarlo. Esto nosotros lo sacamos de un estudio que justamente realizó London Business School, que es donde yo realicé mi MBA, y ahí un par de investigadores lo que hicieron fue revisar data de miles de empresas que cotizan en bolsa en distintos mercados a nivel global y analizaron viendo memorias, viendo estados de resultados, viendo información de estas empresas que son públicas, las decisiones que las empresas tomaron durante la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, ¿no? Entonces ellos pudieron ver que las empresas tomaban diferentes decisiones. Unas decisiones iban en dirección de dejar de gastar o de reducir gastos o de dejar de invertir, de ahí viene la parte de desinvertir, pero otras, aparte de esas decisiones, eh, tomaron decisiones de inversión, o sea, de gasto. En un momento de crisis, no solo dejaron de gastar, sino que gastaron en algunos temas muy importantes, ¿no? Y esos temas fueron innovación y desarrollo por un lado, y por otro lado, en los stakeholders, ¿no? En los stakeholders como por ejemplo los proveedores, los empleados principalmente y la comunidad en general, ¿no? Entonces ellos, todas estas, no sé, acuérdense de su curso de econometría, todas estas decisiones de alguna manera las cuantificaron, las pusieron en un modelo y al final vieron los resultados de estas empresas después de la crisis, ¿no? De 2, 3, 4 años de salidos de la crisis, vieron sus resultados financieros, ROE, ROA, cualquier de estos indicadores financieros, y lo que vieron es que las empresas que no solo desinvirtieron, pero que también invirtieron en innovación y desarrollo y en sus stakeholders, por otro lado, fueron las que tuvieron mejor rendimiento.
Entonces, las empresas que solo, a ver, porque es natural en una crisis, cuando pues las ventas se te caen al suelo, lo natural es, este, a ver, un segundito. Hola. Sí, acá estamos. ¿Me escuchan bien? Ya, Sí, claro que perfecto. Ya, perfecto. Entonces les comentaba, ¿no? Que las empresas ¿no? En situación de crisis es pues muy común que uno diga, ya, se me caen las ventas, la situación está horrible, las cosas pintan muy feo, entonces trato pues de reducir gastos por todo lado, ¿no? Despido gente, eh, no sé, pues no trato de demorar los pagos a mis proveedores, dejo de invertir, llevo negocio con todo el mundo para poder reducir gastos, ¿no? Eso es natural y es lo que se debe hacer, pero también entender que en momentos de crisis también es necesario invertir un poco en algunos puntos clave, ¿no? Y como digo, las empresas que dejaron de gastar en algunas cosas, pero gastaron en otras cosas, nuevamente, stakeholders por un lado y innovación y desarrollo por otro lado, fueron las que tuvieron mejores resultados, ¿no? Entonces, si aterrizamos un poco más en estos conceptos, en primer lugar podemos revisar acciones recomendables de desinversión, reducción de gastos y manejo de efectivo, ¿no? Que es esa parte de cómo hago yo para volverme más flexible, más lean, como se dice, para poder afrontar mejor una crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, definir escenarios financieros de corto y largo plazo y desarrollar planes de acción para cada uno de ellos. Para participantes que no han estudiado ciencias empresariales y tienen negocios o quieren emprender o participan de alguna manera en una empresa, este tema es súper importante. Nosotros hacemos consultoría y trabajamos con empresas chicas, medianas y grandes y realmente son muchas las empresas que no hacen escenarios financieros. Y eso creo yo que es un error, porque finalmente si no, de alguna manera modelas lo que puede pasar en el futuro, uno puede encontrarse con sorpresas bastante desagradables, con una cosa tan simple, ¿no? Yo tengo, no sé, 1.000.000 de soles en caja y tengo tales gastos y no sé comportar la demanda en los próximos meses, no tengo ni idea cuándo se me va a acabar la caja, no tengo ni idea si voy a tener plata para poder pagar las deudas que tengo. Entonces es muy importante, en general, trabajar con estas herramientas, pero en estas situaciones en las que estamos aún más, ¿no? Y el punto 2 y el punto 3, ahí, por ejemplo, depende, no pueden haber dos enfoques. Un enfoque es digamos, lo que pasa es que, claro, en el país, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más fácil, por ejemplo, despedir personas, ¿no? Es bastante fácil. Y además hay el seguro de desempleo, ¿no? Que también y el gobierno apoya pues a los desempleados, lo cual también es mejor. En nuestro país no. No hay seguro de desempleo, no hay apoyo a los desempleados. Entonces, de alguna manera, el gobierno obliga a las empresas, ¿no? Digamos, o no obliga, sino que le da la responsabilidad a las empresas de este tema a través pues, de una serie de candados laborales, ¿no? Y como saben, pues en el Perú es muy difícil despedir gente, ¿no? Entonces, en el Perú, y esto de la suspensión perfecta y todo esto, pues tiene sus complicaciones, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Esto desde el punto de vista del empresario. Entonces, muchas veces te encuentras un escenario en el que ya no puedes reducir más tus gastos, ¿no? Entonces, importante por ahí si al final dices, ya, mis gastos eran 200, ahora son 100, ver qué nivel de ventas yo necesito para poder cubrir estos gastos, ¿no? Ese es un enfoque que las empresas peruanas deben hacer. Y otra alternativa es si uno tiene un poco más de flexibilidad, porque hay empresas que tienen un poco más de flexibilidad, más bien decir cuánto yo en los distintos escenarios que hemos hablado antes, optimista, pesimista, realista, cuánto yo creo que voy a vender y en base a eso armar una estructura de gastos, ¿no? O sea, son dos enfoques distintos, pero que en general pues pueden ayudar mucho. Yo sé que esto suena muy lógico y muy obvio, pero les digo, no hay muchas empresas que no tienen esta forma de pensar porque pues hay paradigmas detrás en cuanto a lo que se puede gastar y no gastar, entonces al final por ahí hay complicaciones, ¿no? Luego,
lo que han venido haciendo las empresas, ¿no? Desde que comenzó esta crisis, ¿no? Negociar esquemas con los trabajadores que permitan reducir el gasto en personal en el corto plazo, así como solicitar posibles reducciones por un tiempo definido de gastos operativos. Ahí se han visto muchas, muchas reducciones, ¿no? Y, por ejemplo, siempre importante ver qué está haciendo la competencia y qué está haciendo el mercado en general. Por ejemplo, en el mundo de los restaurantes, yo creo que digamos, las probabilidades que un restaurante sobreviva dependen muchísimo de los acuerdos a los que llegue con el alquiler. Si el alquiler te lo bajan 10%, 20% durante todos estos meses, yo creo que esos restaurantes van a quebrar, salvo tengan pues una caja gigantesca, ¿no? Pero hay muchos restaurantes que han negociado, por ejemplo, 80%, 90%, 100%, o sea que no pagan alquiler durante 2 o 3 meses, y esos son los restaurantes que van a sobrevivir. Pero a lo que voy es que siempre es interesante ver qué está pasando en el mercado, porque si uno le reduce un 30% de alquiler y crees que es una buena reducción, oye, ten en consideración que hay muchos restaurantes que les han bajado el 100%, ¿no? Entonces, eso te permite pues, una mejor negociación, ¿no? Luego, retrasar gastos de capital, especialmente en aquellos proyectos con rentabilidades esperadas inciertas bajo la nueva coyuntura, ¿no? Si uno tenía un proyecto de inversión que en situaciones normales, digamos, era tener una cierta incertidumbre, y ahora, pues, como están las cosas aún más, sí, eso déjalo nomás. Así haya podido ser una muy buena oportunidad en tiempos normales, es mejor esperar, ¿no? Porque van a aparecer oportunidades, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en un ratito. Luego, buscar reducciones de gastos en las distintas áreas a través de búsqueda de nuevos proveedores. Nosotros, por ejemplo, tenemos un área especializada en ese tipo de cosas, ¿no? Pues, se puede hacer internamente, contratar un externo, pero siempre hay oportunidades de reducción de costos en las empresas, ¿no? Y evaluar la venta de activos no fundamentales y establecer procedimientos y políticas para gestionar adecuadamente el efectivo, ¿no? Muchas veces todo esto no es suficiente. Ahora salió pues un proceso concursal para reestructuración financiera de las empresas, el famoso PARC. Los abogados, entre los asistentes, sabrán un poco más del tema, pero básicamente son facilidades que está dando el gobierno para que empresas que, a pesar de haber hecho todo esto y haber innovado un poco, están pues mal. Entonces, bueno, se están dando facilidades para eso, ¿no? Pero esta es toda la parte obvia que las empresas hacen, y igual siendo obvia, a veces pues pueden uno necesitar eh, informarse un poco más sobre lo que puede hacer, ¿no? Porque todos pueden hacer una reducción de gastos, ¿no? Pero habrán formas más y menos eficientes de poder hacerlo. Pero de todas maneras, la parte más interesante de lo que les vengo a decir esta noche es la parte de la inversión, ¿no? Porque uno dice, porque hasta un poquito que puede ir en contra de la lógica, ¿no? A ver, estamos pues en épocas de crisis, que me voy a poner a invertir ahora, ¿no? Pero bueno, sí, eso es el tema. Y acá hay que considerar varias cosas. Primero, si consideramos a los stakeholders, a ver, esta crisis va a pasar. Eso sí, las probabilidades son un 99% que va a pasar. ¿Cómo quedará el mundo después? No sabemos, pero es muy probable que regresemos a una cierta normalidad. No creo que todo sea igual, pero la verdad que las cosas deberían empezar a una cierta normalidad. Y lo que se dice, ¿no? Muchas personas, y ahora en la época pues del internet y de la conectividad que tenemos, de las redes sociales, las personas se van a acordar de cómo se comporten las empresas en tiempos de crisis. Eso es una cosa súper importante. Y cuando digo las personas, me refiero a los clientes, me refiero a los proveedores, me refiero a la sociedad en general. Entonces, si una empresa, por ahorrar de más y por desinvertir de más, por ejemplo, decide dejar de pagarle a sus proveedores, bueno, ahí les cuento un ejemplo, no les voy a decir cuál es la empresa, pero nosotros tenemos un cliente que es una empresa enorme, parte de uno de los grupos más importantes del país, y básicamente nosotros nos quedamos, justo les hicimos unos estudios antes de que comenzara la crisis, y esto fue en marzo, ¿no? Antes de comenzar la cuarentena, y
desde ese entonces simplemente no hay forma de hablar con ellos. Simplemente cuando hablé con ellos me dijeron, no, no le vamos a pagar a ningún proveedor en meses. Y ellos tienen un poco fama de eso, ¿no? Entonces, eh, o sea, todas las empresas están complicadas, ¿no? Y si una empresa dice, para yo no entrar en problemas y reducir mi probabilidad de quiebra o lo que sea, decido no pagarle a mis proveedores, es una forma que te va a ayudar para el lado de la desinversión, pero por el lado de invertir en tus stakeholders, y los proveedores son un stakeholder importante, porque a la hora la gente se acuerda, ¿no? Y cuando las cosas regresan a la normalidad, esos proveedores pueden decir, bueno, muchas gracias, pero contigo ya no voy a trabajar, y no solo van a hacer eso, sino que van a hablar pues mal de la empresa y con razón por las decisiones que uno tome, ¿no? Y lo mismo con los empleados, lo mismo con el público en general. Yo creo que en estos momentos es cuando las empresas pues realmente sacan su verdadera cara, y yo creo que sí es importante, por ejemplo, que una empresa tenga que reducir personal si es que es la única manera que tiene para sobrevivir. Pero hay formas de hacerlo, se puede hacer de una manera consensuada, de una manera que afecte a la menor cantidad de trabajadores. Por ejemplo, se puede reducir los sueldos en vez de despedir. Hay formas, ¿no? Y también no dejar de apoyar a la comunidad, pues, ¿no? En el momento en el que vivimos hay pues mucha pobreza, mucha dificultad, entonces de lo poco que se tiene, poder donar algo, eso también es importante, ¿no? Y como digo, las personas se van a acordar de cómo se comporten las empresas en estos momentos, ¿no? Y luego también está el tema de la inversión, que acá es por ahí la parte más retadora de todo esto, y es de decir, ya, a ver, el mundo está complicadísimo, es una situación totalmente rara, mis ventas se han ido a la mitad, pero están pasando cosas en el mundo y están apareciendo oportunidades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder aprovechar esas oportunidades? Nosotros tenemos algunos ejemplos de, no sé, muy puntuales, ¿no? De, por ejemplo, Ripley usando a Tambo para que los clientes que compran en Ripley online puedan ir a recoger lo que sea que hayan comprado en las tiendas de Tambo, ¿no? O, por ejemplo, la pastelería, cafetería San Antonio, volviéndose este, eh, mini market, ¿no? Y tantos otros ejemplos que hay. Obviamente, mientras más chica una empresa, más fácil reinventarse, ¿no? Si tienes una tienda, una ferretería, y la quieres cambiar a mini market, eso lo haces más o menos rápido, y la verdad que, bueno, ¿no? O sea, va en esa dirección, pero tampoco es que hay tanta innovación, ¿no? Simplemente era muy fácil hacerlo, ¿no? Obviamente, mientras más grande la empresa, más complicado, pero ahí la sugerencia de este estudio era justamente eso, ¿no? Que las áreas de innovación y desarrollo no, no solo no reducirlas o cerrarlas en tiempos de crisis, sino si se puede meterle más recursos, más gente, para que, dada la nueva situación, puedan encontrar nuevas alternativas para poder salir de la crisis por ese lado, ¿no? Entonces, algunos puntos que pongo acá, por ejemplo, entender la nueva economía, los cambios de corto y largo plazo en los sectores donde se opera, y las nuevas oportunidades que esto trae, ¿no? Entonces, sí, a ver, algunas cosas han cambiado durante la crisis, eh, y algunas de estas quedarán después de la crisis y otras no. Pero digamos, dependiendo del sector donde uno está, hay nuevas oportunidades definitivamente. Luego, desarrollar una estrategia para superar la competencia durante la crisis y en la posterior recuperación. Esto es súper importante, porque si uno le está pasando mal, es probable que la competencia también lo esté pasando mal, ¿no? Entonces, si uno se pone en un enfoque de pensar, ya, a ver, yo tengo ahorita 20% de participación de mercado, todo el sector se va a contraer, pero si yo después de esta crisis puedo terminar con un 30-40% de participación de mercado haciendo tal, tal, tal y tal, mirando qué está haciendo la competencia, puede ser una muy buena oportunidad, porque, por ejemplo, si la competencia de uno está demasiado apalancada y está con problemas y qué sé yo, uno puede pensar en esa dirección, decir, oye, ¿cómo puedo hacer para, dada la situación de mi competencia, yo poder terminar mejor después, ¿no? Luego, investigar los cambios en el comportamiento del consumidor o los clientes, también súper importante en esta coyuntura. Evaluar y planear el lanzamiento de nuevos productos, servicios, modelos de negocio, canales de venta, lo que estábamos hablando. Realmente hay oportunidades, hay alternativas. Y yo creo que se están dando casos de empresas que les está yendo mejor
mejor que antes por algunos cambios pues, que han logrado hacer, ¿no? Luego, esto es importante también, desarrollar un plan de fusiones y adquisiciones, ya que pueden surgir oportunidades interesantes como adquirir un competidor por una fracción de su valor real. Y esto es real. Como les comentaba antes, nosotros estamos en transacciones, estamos todo el tiempo viendo pues, operaciones de compra-venta de empresas y nos enteramos también mucho de lo que nuestra competencia / alianzas estratégicas hacen, venden, y eso es conocido. En épocas de crisis, a las personas y empresas que la crisis los agarró demasiado apalancados, van a tener que, para afrontar la crisis, rematar algunos activos, ¿no? Es justamente este punto que les mostraba acá, evaluar la venta de activos no fundamentales, y ese es un poco el juego del capitalismo, por así decirlo, ¿no? Si uno se apalanca, en épocas buenas creces más rápido y le das un mejor rendimiento a tu patrimonio. Pero cuando te agarra una crisis, tienes pues que tomar medidas drásticas, ¿no? Y una de esas son rematar activos, que pueden ser inmuebles, que pueden ser inclusive tu propia marca, porque es mejor sacar algo que no sacar nada. Entonces, en la crisis siempre hay oportunidades para comprar cosas baratas, ¿no? Entonces, si a uno lo agarró más bien con caja, pueden haber oportunidades muy interesantes. Nosotros en este instante estamos evaluando la compra de una empresa que todos conocen, lamentablemente no les puedo decir, pero sí es una empresa que tiene una facturación de 10 millones de soles y le estamos comprando por 1 millón de soles, ¿no? Con un múltiplo de EBITDA de 1.3 veces. Y la verdad, o sea, va a haber chamba porque ahorita está perdiendo plata dada la coyuntura, vamos a tener que hacer una serie de cosas, pero estamos comprando una empresa con 35 años de historia, muy conocida, que nos va a permitir hacer una serie de cosas con nuestros demás negocios, y es una oportunidad que en la vida lo hubiéramos tenido pues en épocas normales, ¿no? Entonces, como digo, hay oportunidades y hay que estar atento. Luego, adaptar y aprovechar el actual portafolio de productos y servicios. Sí, también un poco en línea con lo que estamos hablando, ¿no? Y luego estas últimas dos son relacionadas a lo que hablamos antes de invertir en stakeholders, ¿no? Evaluar qué stakeholders son cruciales y más valiosos para la organización a largo plazo y desarrollar un plan para apoyarlos durante la crisis. En este estudio, inclusive, se hablaba no solo de pagarles bien a tus proveedores, sino de apoyarlo, de decirles, oye, te puedo ayudar con algo, más bien te puedo adelantar el pago, te puedo dar un financiamiento si es que tengo esa posibilidad. Las empresas dependen tanto de sus proveedores como dependen de sus clientes, ¿no? Entonces, como digo, hay que portarse bien en estas épocas porque un empleado, un proveedor que lo ayudes en épocas de crisis, en épocas normales va a estar eternamente agradecido, ¿no? Y también encontrar maneras costo eficientes de brindar ayuda a los más necesitados durante la crisis, ¿no? O sea, si uno tiene poco, no va a poder pues entregar eso poco que tiene, pero siempre pues pueden haber alternativas para poder apoyar. Y entramos a esta última parte de la presentación, antes de pasar a lo que de preguntas. Esto acá ya es pensando en aquellos de ustedes que tengan siempre que estén por desarrollar una idea de negocio, o sean de las personas que siempre han querido emprender, pero no han encontrado la posibilidad. Entonces, quería compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Sí, yo soy emprendedor toda mi vida, he trabajado para algunas empresas, ¿no? Pero nunca más por un tiempo, o sea, como parte, digamos, de lo que hacemos. Digamos, en algunos momentos, yo o mis socios hemos trabajado pues en algunas empresas por un tiempo en particular, pero en general la mía es una carrera de emprendedor. Y alguito del tema sé y creo que puedo dar consejos que no los encuentras a veces en los libros, ¿no? Entonces les quiero presentar una primera slide de cómo identificar oportunidades de negocio o de emprendimiento, y una segunda slide de consejos para emprender. Pues en esta primera slide de identificación de oportunidades de negocio,
hay otras fuentes, obviamente, ¿no? Pero acá he querido, dada la coyuntura, concentrarme en estas 4. La primera, las dos de la izquierda son fuentes que están normalmente disponibles, digamos, ¿no? En épocas normales, digamos, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con necesidades insatisfechas de personas y empresas y que requiere invención y creación. Esta yo la verdad que no la... Cuando uno piensa en startups, normalmente asocia con tecnología. Y si uno se va a hacer uno de estos MBAs en Europa, en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con startups y con emprendimiento tiene que ver con básicamente desarrollos de apps en Internet que conecten a la oferta y a la demanda de alguna manera. Y eso es emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, si tú, lo que yo he hecho, ¿no? Lo que yo hice de armar una empresa de consultoría de estudios de mercado, eso no se considera emprendimiento allá. No sé por qué. Me parece que emprendimiento tiene que ver con creación, invención, tecnología. ¿No? Y eso lo que suele hacer es normalmente, y hay un ecosistema importante de emprendimiento en el Perú, ojalá pues veamos más casos de éxito, pero ahí la dificultad que existe es que básicamente tienes que inventar algo. O sea, de alguna manera identificas una necesidad de personas y empresas y después dices, ¿cómo puedo yo satisfacer esta necesidad? Por poner un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero qué bonito sería, por ejemplo, ya no tener que usar aviones para desplazarnos, ¿no? Entonces hay una necesidad enorme. Pero a ver, ¿qué tendrías que inventar? No sé, una máquina de teletransportación o qué sé yo, no sé, o sea, por poner un ejemplo, ojalá ver los pelos, ¿no? Pero si te pones a pensar, si se ponen a pensar, hay muchas, digamos, necesidades ahorita de las personas, pero que para poder satisfacerlas tienes que inventar y crear. Y yo creo que ahí uno le tiene que pedir demasiado a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, uno ve los grandes casos de éxito, los Facebook, los Google, todos esos, y hay varios, pero piensen también en todas las personas intentaron crear una cosa así, intentaron crear la siguiente app para venderla a 10, 20, 30 millones de dólares o más si se puede. Muchas personas fracasaron porque es realmente muy difícil poder inventar. Tiene un nivel de complejidad bastante difícil, ¿no? Entonces, y ahí la tasa de fracaso es altísima. Entonces, esta de acá, yo la verdad que no la recomiendo, la he puesto, pero no la recomiendo porque la tasa de fracaso es altísima y las posibilidades de que algo bueno pueda salir de ahí es realmente muy baja, ¿no? Entonces, yo siempre suelo recomendar oportunidades de negocio más en el bloque, en el cuadrado de abajo, el rojo. Modelos de negocios que funcionan en otros países y no existen en el Perú. O si uno vive fuera de Lima, modelo de negocios que existen en Lima y que no existen en otros sitios, por ejemplo, ¿no? Cuando yo comencé este negocio en Arequipa, no había pues en Arequipa ninguna, Arequipa es la segunda ciudad del Perú, tiene una buena cantidad pues de empresas, de industria, relativamente bien diversificado, y no había pues ninguna empresa seria que hiciera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y en Lima obviamente muchas, ¿no? Entonces, comenzamos así, y esa fue una alternativa, porque básicamente lo único que no tuvimos que inventar nada, básicamente tuvimos que copiar modelos que funcionan bien en otro lado, tropicalizarlos de alguna manera, adaptarlos a la realidad y de esa manera poder ofrecer algo bueno, ¿no? O uno se puede ir a Chile, por ejemplo, que nos lleva un par de décadas de desarrollo y puede ver qué cosas están funcionando allá y venir y desarrollarlas en Perú, o lo que estaba funcionando en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? Entonces ahí ya no tienes que inventar nada, simplemente tienes que ver qué está funcionando en otro sitio, pensar si puede funcionar en Perú, hacerle algunos ajustes y de esa manera la probabilidad de éxito se incrementa muchísimo, ¿no? Entonces, como digo, ser inventor es realmente difícil, ¿no? Y luego, bueno, he puesto acá estas otras alternativas que ya salen de la crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Oportunidades provenientes de los espacios creados por la crisis COVID-19. Si uno se pone a pensar, a ver, imagínense que caemos 12% del PBI este año. Por pura aritmética, para recuperar 12%, no tienes que crecer 12%, tienes que crecer 15%. Hagan la matemática. Entonces, si nosotros, después de
para crecer 15%, y si crecemos, digamos, el próximo año, me imagino que va a haber un rebote estadístico, podemos crecer 7, luego creceremos 3, luego creceremos 2, o qué sé yo. Y luego está el tema de si hablamos de PIB per cápita, luego está el crecimiento poblacional, porque el crecimiento poblacional en Perú todavía va a aumentar. Entonces, si hablamos de PIB per cápita, le tienes que exigir más al numerador para que el PIB per cápita se mantenga. Entonces, para que el PIB per cápita del 2019 lo recuperemos, después de todo esto, nos vamos a tener que ir probablemente al 2023. Entonces, una forma de pensar es, oye, yo sé cómo era el Perú en el 2019, yo sé cómo se comportaba la gente, yo sé dónde iba a comer la clase media, dónde gastaba, qué cosas hacía y no sé qué. Ahora es como que hemos tenido un retroceso súper rápido que nos ha retrocedido 5 años y probablemente esa realidad se va a volver a dar en el 2023. Pero ahora están quebrando muchas empresas y están llenándose, pues, están abriéndose muchos espacios para poder hacer cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, a ver, no sé cómo estará el pan de la Chola, por decirte algo en Lima, ¿no? Pero es un restaurante, digamos, que tiene unas ciertas características. Si el pan de la Chola termina quebrando y después los dueños no tienen ganas de reabrirlo, uno sabe que en Lima había espacio para un restaurante con esas características, con esos servicios, con esos productos, entonces uno podría decir, oye, mira, aquí hay una oportunidad. Por poner un ejemplo, pueden haber muchos de esos, pero lo que está pasando ahora es un reseteo, digamos, de la economía peruana y más o menos ya sabemos cómo debería comportarse y cómo debería ser la recuperación, porque ya sabemos lo que le gusta a los peruanos cuando los peruanos están con plata en el bolsillo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahora pueden haber oportunidades muy interesantes por ese lado, ¿no? Y esta otra que está muy relacionado con eso, que es empresas quebradas o por quebrar, que te las puedes comprar por muy poca plata, o puedes darles deuda con muy buenas condiciones, o deuda que se pueda convertir en equity. Les digo, hay empresas muy atractivas que en tiempos normales son muy rentables, que ahora están con problemas muy serios, que si uno tiene unos ahorros, cuestión de buscar, cuestión de ver una buena estructura, y se pueden hacer negocios muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, siempre recomendables esta acá. Como digo, para mí, muchos de los negocios que hemos hecho han sido de este estilo, y acá pues están dando oportunidades, y como digo, esperemos pues poder hacer esta compra que les estoy comentando en este tema. Tercera vez que lo digo, no recomiendo ir por este lado. Es muy difícil y es muy probable que van a quebrar, que van a fracasar. Si les va bien, olvídense, pero pónganse a pensar de la cantidad de startups que hay en el Perú y que salen todos los años y todo esto, ¿cuántas han tenido un final feliz? Cine Papaya, creo, y paramos de contar, ¿no? O sea, realmente es muy difícil. Entonces, miren al emprendimiento no como creación, tecnología, startup, sino como, oye, ¿qué puedo hacer en el Perú que ya funciona en otros sitios y que tiene pues un menor riesgo, ¿no? Y esta última slide, algunos consejos para emprender. Obviamente hay libros sobre esto, hay muchos consejos, muchas cosas. Esto yo lo saco de la experiencia propia, espero que les pueda servir. Eh, Recomendable bajos niveles de inversión. Hay empresas que para iniciarlas necesita una buena cantidad de plata, una buena inyección de capital, y hay otras que pueden ir creciendo poco a poco. Por ejemplo, un restaurante. Un restaurante desde el día uno tiene que estar muy bien puesto. No puedes, pues, poner una mesa y una cocina más o menos, y a medida que la gente va, lo vas mejorando, ¿no? Desde el primer día tiene que estar muy bien puesto, ¿no? Pero, por ejemplo, si comienzas un estudio de abogados, por así decirlo, puedes comenzar, o a un estudio de arquitectos o de ingenieros o qué sé yo, al comienzo literalmente puede ser tú y tu computadora. Y a medida que vas teniendo clientes, vas contratando más gente, consigues una mejor oficina y vas de esa manera creciendo, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con las empresas de servicios profesionales, B2B, ¿no? Ahí, para gente que ha estudiado en una buena universidad, como todos nosotros, hay pues muchas oportunidades. Entonces yo les recomiendo, si van a emprender y va a ser su primer emprendimiento, traten de hacerlo en este tipo de cosas, porque al comienzo estás básicamente invirtiendo tu tiempo y tu costo de oportunidad, pero no estás poniendo plata que después, si las cosas van mal, te pueden dejar ahí un hueco financiero que te puede demorar años en cubrirlo nuevamente, ¿no? Luego, tener alguna ventaja competitiva clara y o establecer barreras a la entrada. La competencia es buena, pero si uno puede estar en una situación de cierta ventaja competitiva o en una especie de monopolio,
es aún mejor, porque eso te permite cobrar mejores precios y una serie de cosas. Entonces, si uno va a emprender, pensar en qué uno se puede diferenciar de la competencia. Y si no se diferencia en nada y va a entrar a esa competencia perfecta, realmente tampoco lo recomiendo. Siempre es bueno tener esa diferencia, ¿no? Que puede ser el cerebro, las habilidades de uno, pueden ser una receta que nadie tiene, puede ser un canal de venta que nadie tiene, un contrato que nadie tiene, algún proveedor exclusivo, pueden ser una serie de cosas, ¿no? Pero siempre hay que tener algo por ese lado, ¿no? Luego, esto es importantísimo, hacerlo cuando uno es joven y no tiene muchas responsabilidades financieras. Tengo un montón de amigos que quieren invertir, yo tengo 36 años, amigos de mi edad, que desde hace tiempo quieren eh, emprender, quieren poner algún negocio y dicen, no, tengo que trabajar un tiempo en una empresa para ganar cancha, como se dice, qué sé yo. No lo recomiendo, porque mientras uno más viejo se hace, no se casa, tiene hijos, y ahí es más difícil emprender, porque emprender siempre significa riesgo, ¿no? Entonces es mejor comenzar cuando uno es joven y tiene pocos gastos, ¿no? Y a mi modo de ver, eso de tener que trabajar 5 años en una empresa para agarrar cancha, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aprendes mucho más cuando estás ahí, tienes las situaciones enfrente y tienes que desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, y cuando uno llega a los 60 años, ya los hijos no son grandes, lo que sea, se jubiló, ya lo que no tienes es tiempo. Pues si comienzas algo a los 60 años, tienes 5 o 10 años por delante y es un tiempo muy corto para poder desarrollar algo interesante. Entonces, si quieren comenzar algo, traten de comenzar antes de los 30. No tienen experiencia, no importa. Mándense igual, porque lo van a poder aprender en el camino. Y luego manejar el riesgo, ¿no? Siempre hay situaciones. Por ejemplo, si uno tiene que invertir algo, también pensar en cómo uno se puede salir con cierta rapidez, digamos. No siempre tener un plan B. Si uno, por ejemplo, tiene que comprar un activo, ver que ese activo sea uno que se puede vender rápido en el mercado y no te vas a quedar con ese activo toda la vida. No siempre pensar en una posibilidad de reducir el riesgo y si alguna vez van a hacer un negocio, por favor hagan un flujo de caja al inicio y una proyección financiera para ver realmente cuánta plata van a necesitar, porque hay una cosa que se llama capital de trabajo y muchas veces la gente no lo considera en sus análisis. Entonces es súper importante que contraten a alguien o abran su libro de finanzas y hagan proyecciones financieras para que no haya sorpresas. Y finalmente conocerse a uno mismo, ¿no? Y saber si uno tiene lo requerido para poder emprender. Porque los emprendedores son casos raros. Los emprendimientos, creo yo, no son para todos. Tienes que tener una serie de cualidades y creo que son estas las principales, ¿no? Ser una persona disciplinada, ordenada, tener las capacidades o al menos juntarse con personas que tengan las capacidades para poder sacar adelante el negocio. Si uno va a hacer un restaurante, sigo poniendo ejemplos de restaurantes, mucha gente emprende en este tipo de cosas y son cosas que se pueden visualizar. Obviamente necesitas saber del negocio y si tú no sabes, tener un socio que sepa y alguien tiene que saber de administración, alguien tiene que saber de finanzas, alguien tiene que tener un cierto orden y conocimientos en gestión, ¿no? Luego el tema del empuje y optimismo, porque van a haber días que van a ser súper complicados, súper difíciles, que vas a decir, oye, ¿sabes qué? Mando todo esto al diablo y me voy a trabajar al banco porque ahí todo es más fácil y me pagan a fin de mes y tengo secretaria y trabajo en un edificio lindo. La mayoría de emprendimientos los primeros años son durísimos, pero cuando crecen y todo, la verdad que es mucho mejor que trabajar en una empresa, ¿no? Uno es dueño de su tiempo, todo el esfuerzo adicional que uno le pone es para uno, ves a tu bebé crecer y desarrollarse, la verdad que es bien interesante, ¿no? Y finalmente, y financieramente también termina siendo mucho más rentable, ¿no? Si a uno le va bien. Gestión de recursos, súper importante. Gestión de recursos es una forma elegante de decir ser tacaño. Yo creo que es súper importante para los emprendimientos ser una persona así tacaño, porque vas a saber administrar bien la plata. Yo he visto empresas súper interesantes, rentables, que simplemente los socios recibieron su primer año de utilidades y en vez de reinvertirlos y cuidarlos, se lo gastaron en sonceras y después no lo invirtieron bien y la empresa no creció y terminó quebrando, ¿no? Y finalmente tiempo, es importante también.
es una falacia pensar de que uno va a poner un negocio y va a contratar ahí a un agente y va a poder manejarlo a la distancia. Eso no funciona. O sea, los primeros años uno tiene que estar metido, tener otros socios que estén metidos, ¿no? Y a medida que uno va haciendo una serie de emprendimientos y desarrollos, ya el siguiente es más fácil, el siguiente es más fácil porque uno ya más o menos sabe cómo funciona este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. No sé si tenemos algunas preguntas. Efectivamente, muchísimas gracias, Joaquín. Tenemos un par de preguntas. Te voy a hacer la primera. La primera dice, ¿dirías que es un buen momento para invertir en inmuebles o esperar más tiempo para ello, considerando que tienes un buen capital de inversión y que los precios están a la baja? Eh, sí, definitivamente, definitivamente. Los inmuebles son una categoría de inversión bien simpática y interesante, porque a diferencia de invertir en una acción, por ejemplo, que cotiza en bolsa, tienes tres cosas importantes. Tienes la posibilidad de negociarlo en la compra, tienes la posibilidad de hacerle cambios al inmueble durante el tiempo que lo tienes, y tienes la posibilidad de negociar la venta, ¿no? Entonces, no es que, como digo, uno compra una acción de Cerro Verde y simplemente este es el precio de ese día, ¿no? Uno puede especular y ver si va a subir, si va a bajar, pero no le puedes negociar ese precio a nadie, ¿no? Con un inmueble sí se puede negociar. Entonces, si uno hace su tarea y se mueve, investiga, ahorita hay, por ejemplo, oficinas, nosotros hemos estado viendo el mercado de oficinas en Lima, hay ahorita oficinas que están con 20% de descuento sobre de estreno, ¿eh? Sobre su precio original, porque las empresas inmobiliarias necesitan pues la liquidez como cualquier otro, ¿no? Entonces hay alternativas ahora bien interesantes. Definitivamente es un momento para comprar, pero hay que saber negociar e investigar, ¿no? Porque no es que las empresas dicen, ya, todas las oficinas ahora con 10% de descuento. No, unas dirán 5, otras dirán 8, otras dirán 15 y otras dirán 20, ¿no? Entonces tienes que encontrar esa que tenga el mejor descuento y el mejor value for money, considerando también los riesgos, ¿no? Y también durante ver que sea un buen inmueble, que no se va a depreciar, que no van a haber problemas con inquilinos, con una serie de cosas, y también después esperar el mejor momento para salir. Si uno invierte plata que la van a necesitar en 6 meses, no tiene mucho sentido, porque puedes que ahora compres en 20 y los remates en menos 30, porque las cosas se pusieron peores, ¿no? Hay que saber que hay que esperar, digamos, todo el ciclo y probablemente uno pueda venderlo bien en 5 años, qué sé yo, ¿no? Y lo mismo pasa con departamentos, con casas, con todo, ¿no? O sea, todo ahora tiende a bajar. Y una cosa importante también de los inmuebles es que, claro, no hay un índice de precios de inmuebles como hay un índice de la bolsa, pero como la bolsa se cae 30%, 20%, los inmuebles también, porque es lo mismo, ¿no? Se mueven por oferta y demanda. Y ahora la oferta está ahí, pero la demanda se ha contraído por la crisis. Excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable invertir en bolsa, en acciones en este momento o dejar mi dinero en una cuenta de ahorros a largo plazo? Claro, o sea, ya hoy día, 10 de junio, ya las bolsas ya recuperaron bastante. Si me preguntaban esto hace un mes, la respuesta hubiera sido sí. Ahora, con la recuperación que ya ha habido, yo me atrevería a decir que ahorita lo mejor es esperar, porque es probable que haya un nuevo retroceso y ahí valdría la pena entrar. Pero yo creo que de todas maneras, si el horizonte es de muy a largo plazo, yo creo que hay acciones ahorita en la bolsa peruana muy interesantes como Credicorp, como Alicorp, algunas mineras. Entonces, si uno tiene un horizonte largo de inversión, yo creo que sí, ahorita la bolsa de Lima puede ser una buena alternativa. Y si uno tiene un horizonte de más corto plazo, recomendaría esperar un poquito porque debería haber una nueva corrección y ahí se puede entrar con mejores precios. Excelente. ¿Qué opina de invertir acciones en empresas petroleras considerando que el precio está en niveles mínimos y la perspectiva del que el precio hacia adelante aumente es muy alta por la reducción de la producción por los miembros del OPEP? Nuevamente, como saben, el petróleo estaba en negativo hace unas semanas, ha recuperado ya buena parte.
En este tema yo les diría que tengan mucho cuidado con invertir en acciones de empresas específicas y no en un índice, porque las empresas quiebran. Y hay muchas empresas en bolsa que en esas épocas simplemente quiebran. Inviertes ahí y simplemente no recuperas nada. Entonces tengan cuidado con ese tema. Definitivamente hay oportunidades. Han habido pues empresas petroleras medianas, chicas, que han tenido recuperaciones de 200, 300, 400%, pero la regla principal en inversiones y en finanzas es riesgo-recompensa. Cualquier cosa que pueda crecer a esos niveles, o mucho menos, como 30, 40, 50% en 2 semanas, es porque tiene un riesgo enorme de quebrar o de desaparecer, ¿no? Entonces, les diría tener mucho cuidado con invertir en empresas específicas porque uno a veces no sabe qué hay detrás. Puede ser que compras y al día siguiente la acción no vale nada y pierdas toda tu plata, ¿no? Entonces, yo creo que el petróleo debería tener una tendencia al alza, pero por ahí hasta $50 el barril, una cosa así, no creo que mucho más. Entonces habría que ver. Y por ejemplo, también puede ser buenas oportunidades ahora ver, invertir en empresas que están entrando a Chapter 11 en Estados Unidos, que están entrando a procesos de quiebra, porque si se logra una reestructuración interesante con los acreedores de deuda, pueden haber recuperaciones interesantes. Por ejemplo, Hertz, que es esta empresa de alquiler de vehículos, entró a Chapter 11 hace algunas semanas. Si buscan la acción en Google, Hertz Stock, van a ver que la semana pasada estaba en $1 la acción, prácticamente ya muerta, después de haberse caído, antes de la crisis está en 24 más o menos, una cosa así. Pero este lunes, la empresa tuvo un rendimiento de 112%. O sea, pasó de 3 a 4, o sea, un valor así, o sea, estuvo en 24, se cayó a 1, luego recuperó un poco y el lunes pasó de 3 a 4, cosas así, o 3 a 4.5. En un día, 112%. Entonces, si agarras esa, yo tengo un par de amigos que la vieron, invirtieron, es una maravilla, ¿no? Pero tienes que entender de que por ahí no le das y simplemente la empresa termina quebrando y pierdes todo, ¿no? Entonces, en inversiones, riesgo-recompensa, ¿no? Y cualquier cosa que te pueda dar un rendimiento anualizado de más de 20-30% es que probablemente tiene un riesgo bastante grande detrás. Excelente. 5 minutos más, porque hay buenas preguntas. ¿Te Ok, parece? perfecto. Esta es una muy, muy buena pregunta. Tengo una empresa del rubro tecnología. Según tu experiencia, ¿en qué debería invertir tanto los recursos humanos como el poco capital que tengo? Claro, a ver, de hecho, tecnología es, pues, es un rubro siempre complicado, siempre difícil. Este, em, y porque, como digo, suele haber detrás una cierta componente de innovación, ¿no? Entonces, yo lo que sugeriría primero es ver si con los servicios que se tienen y con los productos ya desarrollados que se tiene se puede satisfacer una nueva necesidad. Si por otro lado se pueden crear alianzas con algunas empresas que estén un poquito mejor paradas en esta situación o que estén haciendo una serie de cosas, o también por otro lado con ese poco capital que se tiene, ver si se puede más bien entrar a apoyar a otra empresa tecnológica que esté peor que uno y de esa manera se puede lograr alguna especie de fusión para el futuro. Pero sí, creo que ahí para dar mayores luces tendría que tener un poquito más de información sobre cuál es el producto específico y todo, ¿no? Pero y también considerar que si es una empresa, digamos que uno tiene mucha gente en planilla y todo esto, también uno puede poner una empresa a, a dormir, ¿no? Y realmente esperar por mejores vientos. Por ejemplo, en uno de los restaurantes que nosotros tenemos, las ventas se han ido al suelo, obviamente, cero, pero hemos podido negociar muy bien con nuestro inquilino y no estamos haciendo delivery, por ejemplo, ¿no? Porque hemos reducido, pues, no hemos despedido a casi nadie, pero hemos negociado los sueldos, hemos tomado reactiva, hemos decidido apoyar a estas personas que están con nosotros hace muchos años en el restaurante y
y no estamos pagando alquiler, entonces vamos a esperar 2, 3 meses más para ver qué pasa, porque podemos hacerlo y porque realmente operar bajo delivery para un restaurante como el nuestro, la verdad que genera más gastos que cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros hemos decidido esperar, puede ser que en este caso sea lo mejor también para esta empresa, ¿no? Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Una de ellas es Ujú. más de tu historia. ¿Cómo hiciste para empezar tu emprendimiento saliendo de la universidad, específicamente cuando el mercado pide a veces mucha experiencia? Sí, a ver, dos cosas importantes. Uno era que en ese momento en Arequipa la oferta local era muy mala y las empresas de Lima muy caras, entonces había una oportunidad, definitivamente. Otra era que en Arequipa, yo siendo de Arequipa, tenía los contactos, entonces eso me permitió que una serie de empresas nos dieran la oportunidad. Luego, obviamente, ofrecer un buen servicio y tener, como digo, las capacidades. Yo y mis socios siempre fuimos muy analíticos. Yo trabajé en el Centro de Investigación Socioeconómica de la UDEP. Él trabajó en el mismo centro, pero en la Pacífico. Entonces, conocíamos algo del tema de investigación. Y yo diría que lo principal fue que en ese momento desarrollamos alianzas importantes con empresas del sector, por ejemplo, con Arellano empezamos a trabajar algunas cosas y creamos otras alianzas que nos permitieron rápidamente aprender el negocio y empezar a ofrecer algunos servicios básicos y sobre esa base empezamos a crecer, ¿no? Pero sí, básicamente esos fueron los principales ingredientes. Siempre hay un componente de suerte, ¿no? De estar en el momento indicado, en el lugar indicado, pero la mayoría de veces en este tipo de empresas, si uno, eh, como digo, tiene la teoría, tiene las ganas, y hace las cosas bien y tiene los contactos, eventualmente debería funcionar. Tenemos dos preguntitas más. Una, muy interesante, y es la pregunta del millón siempre. ¿Buena idea invertir en bitcoins? A ver, a mí Bitcoin no me gusta para nada. Yo soy un discípulo de Warren Buffett. Tuve la suerte inclusive de verlo en Omaha cuando estaba haciendo la maestría ahí en Nebraska, en Estados Unidos. Y uno de los consejos que él da es invierte en cosas que entiendes. Yo, por ejemplo, vengo invirtiendo en bolsa desde hace tiempo. Hace años invertía plata también en cadena. Ahora ya no lo hacemos porque es siempre complicado. Ahora solo hacemos consultoría de inversiones. O sea, hay una persona que tiene una cantidad de plata y le decimos, mira, puedes invertir en esto, esta es nuestra recomendación, este es nuestro análisis, pero tú finalmente tomas la decisión, ¿no? Pero bueno, entonces ya con tantos años en esto, yo las acciones que compro son acciones que conozco mucho y que las evalúo como si fueran una acción, una empresa que no cotiza en bolsa, como si fuera una acción una empresa que está en la esquina y que la voy a comprar y que la voy a dirigir, ¿no? O sea, esa es realmente la forma de hacerlo. Entonces tienes que entender muy bien qué es lo que hay detrás, porque si mañana alguien viene y me dice, ya, invierte en Hertz o invierte en esta empresa petrolera, salvo sea una timba así para invertir muy poquita plata, me gustaría primero entender cuál es el negocio, cuáles son las ventajas, las desventajas, fortalezas, debilidades, y sobre esa base tomar una decisión. Y eso se llama value investing, ¿no? Que es invertir en el valor y no estar haciendo trading, porque el trading en el largo plazo de todas maneras se les va a ir peor que en el mercado. Eso hay muchísima investigación, muchísima literatura, esa vaina no sirve, ¿no? Entonces yo con Bitcoin entiendo, digamos, el fondo, pero el problema es que yo en Bitcoin es mucha especulación. Mucha gente ahí metida que no sabe ni para qué sirve, una cosa que sube, baja, que está de moda. Y yo la verdad me imagino, pues, ¿no? Que se mueve como se mueven los mercados, ¿no? Entonces, si hay una corrección ahora, Bitcoin bajará, después podrá subir, pero en general a mí no me gusta invertir en cosas que no entiendo, ¿no? Entonces, si alguien invierte en Bitcoin, que entienda los fundamentos, entienda el valor, entienda que hay mucha especulación detrás y bueno, por eso tomar la decisión. Genial. La última pregunta es, ¿considera interesante invertir en agroindustria, tanto en el aspecto de producción como proceso de alimentos?
Si fuere así, ¿qué productos considera que tienen mayores posibilidades o mejor panorama? Sí, yo era director de una empresa agroindustrial y ahí aprendí que que la agroindustria, en realidad, la agricultura depende de muchos factores exógenos y a mí particularmente no me gusta mucho. La mayoría, por ejemplo, si uno, ¿qué te digo? No sé, tienes una fábrica de ladrillos. Ya, el proceso de la producción de ladrillos es bastante estándar. Sabes exactamente cuántos ladrillos vas a producir, el costo no se mueve mucho, el mercado es más o menos estable y los precios también, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en agroindustria, increíble. Yo los años que estuve en esa empresa de director pasó de todo. O sea, por el lado de la producción tenías mil problemas, ¿no? Habían plagas, había el tema del agua, el tema del clima, del sol, de la sequedad. El agua tenías a los vecinos que te la podían, que eran informales, que te la podían cortar. O sea, la producción era una tómbola, ¿no? Y podías un año producir 1 millón, el otro año 2 millones, el otro año 500.000. Joaquín, no se te escucha. Joaquín. Hola, no se te escucha. Hola. Hola, hola. Ya. Sí, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ya, perfecto. Entonces, a ver, termino la idea. Entonces, les comentaba que, bueno, por el lado de la producción tienes muchísima incertidumbre, muchísimas variables exógenas que no controlas. Luego, tienes la producción de tus vecinos. En Perú, tenemos la agroindustria tiene la mala costumbre de que una cosa funciona y todo el mundo se va a producir eso, ¿no? Entonces, la palta, un año estuvo bien, todo el mundo se va a la palta. Al siguiente año tienes sobreproducción de palta. Luego tienes las ventanas, ¿no? de salida de producto, ¿no? Entonces, si todos salen al mismo tiempo, por ejemplo, la producción de palta de Perú es tan importante a nivel global que si todos salen en junio, mandan el precio de la palta al piso, pero al piso que puedes perder plata, ¿no? Entonces, ahí tienes otra variable, que es cuánto produce tu competencia, que puede estar al lado tuyo, y en qué momento sale, ¿no? Entonces, ahí tienes otra variable. Y luego tienes la variable mercado internacional, que puede ser de que simplemente ese año la gente no quiso comprar palta o otro país produjo demasiada palta o cualquier cosa. Entonces, finalmente eso hace que la industria tenga una variabilidad tremenda en los ingresos y en las pérdidas y en las ventas y todo. Entonces, para mí es un negocio demasiado volátil, pero bueno, hay gente que le encanta, ¿no? Porque cuando le pegas y se alinean las estrellas, ganas muchísima plata, pero también tengan en cuenta de que hay años que puedes perder todo también, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio particular. A mí no me gusta mucho. En esta crisis le he ido bien porque todo el mundo tiene que comer y es un sector que en general tiene esa protección, pero mucho riesgo, mucha fluctuación, ¿no? Excelente, Joaquín. Muchísimas gracias por acompañarnos.